Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a la clase de Cristología. Hoy día enfrentamos la novena clase. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Bueno, y qué mejor invertir el tiempo en estudiar y seguir creciendo en la vida de fe. Hoy día hemos dejado un poquito las dos clases de historia sobre los concilios y sobre las herejías. Y hoy día tocamos algo de Cristología sistemática, lo que ustedes comúnmente al buscar un librito de teología sistemática se van a encontrar un poco con este orden y esta forma. La persona y obra de Cristo, nuestra quinta clase, pero quinta clase en general y en particular novena clase, la primera parte. Un tratamiento sistemático de los fundamentos más profundos de la fe cristiana, quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Esto es fundamental, aunque nosotros miramos ya en la segunda clase, tercera clase, sobre lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús en términos simbólicos, en términos tipológicos, y también en las instituciones. Y en el Nuevo Testamento ya vemos la realidad de lo que el Antiguo Testamento decía, ¿cierto? Que era sombra de lo que había de venir. Y Jesús es la realidad de esa sombra. Ahora, en modo de introducción de la historia de la sistematización de las escrituras, lo que hemos recorrido. Pequeño resumen, como lo hacemos siempre. Pues en clases anteriores exploramos la revelación bíblica sobre Cristo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y examinamos cómo la iglesia primitiva formuló la doctrina de Cristo frente a herejías y en los concilios ecuménicos, 5 de ellos. Ahora, el paso de la cristología a la sistemática. La teología sistemática lo que hace es organizar las enseñanzas bíblicas por temas, ¿m? Buscando presentar una comprensión coherente y completa de cada doctrina. Ahora damos ese paso con la cristología, pasar del relato histórico al análisis estructurado. Bueno, es evidente que la Biblia no es una teología sistemática. La Biblia no está ordenada por temas, ni siquiera cronológicamente. A diferencia de la sistemática, la teología sistemática, que ordena en forma sistemática, temáticamente, los temas de la Biblia, pero la Biblia no está así, ¿ya? Una manera de ordenar para poder hacer más sencillo a los estudiantes de teología eh, las temáticas que están distribuidas por toda la Biblia con respecto a Jesús y con respecto a otros tópicos o temas teológicos. De tal manera que la teología sistemática lo que hace es un ordenamiento de las temáticas o los tópicos teológicos de la Biblia y lo ordena de pe a pa. Generalmente comienza con bibliología, que es la Biblia, la palabra de Dios, inspiración de Dios, el tipo de inspiración, los tipos de inspiración que hay. Después entra con soteriología, la salvación, que es la redención, que es la adopción, la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera. Y teología sistemática hay muchas, no pocas. Entonces, está estructurada fundamentalmente para una mejor comprensión, que no sé si es una mejor comprensión de la Biblia, porque la Biblia no está así ordenada, sino que fundamentalmente para tener un panorama de cuáles son los temas que la Biblia trata. Por ahí podría ser, ¿no? Y una teología sistemática no tiene, por ejemplo, si habla de la adopción o la expiación,
no aparecen los 60 versos ahí en la teología sistemática de la expiación que están en la Biblia, ¿no? Este es un ejemplo, 60 versos, sino que ponen 2, 3 o 4 versos, pero no los ponen todos. O sea, esa es una limitación de la teología sistemática. Por eso sale mejor creer en toda la Biblia, estudiarla así como está, en las temáticas como están, repartida por todos lados y con todos los versos. Por eso cada año leemos una vez la Biblia y a veces dos, y así debe ser, para tener una visión panorámica de lo que qué dice la Biblia. Y yo siempre recomiendo, antes de estudiar teología, que las personas puedan haber leído por lo menos 5 veces la Biblia. Porque cuando no leen la Biblia, no saben lo que la Biblia dice, no la conocen, entonces estudian teología, y teología es la reflexión humana, no es inspiración divina, es la reflexión humana de los teólogos, estudiosos, eruditos, evidentemente que tiene su valor, pero no deja de ser reflexión humana. Por eso lo más importante es la Biblia, porque la Biblia es inspiración divina. Entonces sale mejor ir formando su vida con la lectura y el estudio de la escritura más que de la teología, que también tiene su importancia. Ahora hay dos grandes preguntas que también nos hicimos al definir qué es teología, cristología, ¿cierto? Y la cristología se encarga de responder dos preguntas fundamentales. La primera es de la persona de Cristo, ¿no? ¿Quién es Él? Que es una pregunta ontológica. Y la obra de Cristo, ¿qué ha hecho? ¿Ah? Tiene que ver con la parte práctica de esa acción. Ahora, la identidad ontológica de Cristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana y la unión de ambas en una sola persona. Esto es un poco lo que Calcedonia, Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, perdón, llega a la conclusión que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, en una sola persona. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la persona de Cristo o quién es Cristo. Y luego, la segunda pregunta, ¿qué ha hecho? Y aquí hablamos de la misión, del sacrificio, de sus oficios como profeta, sacerdote y rey, y su expiación en la cruz y sus estados de humillación y exaltación. Por lo tanto, estas dos partes están íntimamente relacionadas. La identidad de Cristo determina la eficacia de su obra. No pueden comprenderse ni una ni la otra, sino una con la otra, para entender quién es Cristo, quién es la ontología y qué ha obrado, qué ha hecho en su ministerio. Bueno, hay una unidad orgánica entre persona y obra. Recuérdense lo que dice Lucas, lo dice Lucas y lo dicen Hechos, mismo escritor. Estas son, esto ha sido escrito, también lo dice Juan, recuérdense, esto ha sido escrito sobre el Hijo de Dios para que ustedes crean en Él. O sea, la escritura tiene un objetivo, tiene un propósito. Después de leer la escritura, el propósito es haber creído en Jesús como el Hijo de Dios. Y esta unidad orgánica, persona y obra, nos hace pensar, primero, solo Dios verdadero puede salvar. O sea, si no era Dios, no podía salvar. Y si no era hombre, tampoco se podía identificar o asemejar con los hombres. De tal manera que solo alguien que es verdaderamente Dios tiene el poder y la autoridad para mediar entre Dios y la humanidad caída. Y solo el hombre verdadero puede representarnos, asemejarnos. Solo alguien que verdaderamente humano puede representar a la humanidad y morir en su lugar. Solo sin pecado puede ofrecerse
Solo alguien que sin pecado puede ofrecer un sacrificio perfecto, aceptable ante Dios, y solo eterno puede dar salvación eterna, alguien que puede proporcionar una salvación que no tenga fin ni pueda perderse. Ahora fíjese los cuatro temas que vamos a tocar. En esta clase, por lo menos, los dos primeros. La unión hipostática, ¿se recuerdan ustedes esa palabrita? Donde en una persona se unen dos naturalezas, ¿cierto? La divina humana, unida en una sola persona. Dos, el triple oficio que ya lo vimos en la clase 2, pero que ahora lo vamos a profundizar más, más profundo. El oficio de profeta, sacerdote y rey, para tener un marco y para entender los roles redentores. Tres, la expiación, que es la obra central de la cruz, y sus múltiples dimensiones salvíficas o salvídicas. Y cuatro, estados de Cristo, que es el patrón de la humillación y exaltación, que caracteriza la misión del Hijo encarnado. Estos son los cuatro aspectos de la clase que vamos a mirar, quizá hoy día 1 y 2, y en la siguiente clase 3 y 4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como decía el docetismo, que Jesús era divino, pero no era totalmente humano, era como un espejismo, ¿no? Y lógico, si decimos que Jesús es divino, pero no es humano, entonces, si no es humano o totalmente humano, no se puede asemejar al hombre, no puede ser mediador para salvar al hombre, ¿cierto? Por lo tanto, es totalmente humano, totalmente divino. Y esta palabrita que fue creada para explicar esta verdad tan profunda que en una persona existan dos naturalezas, la divina y humana, 100% humano, 100% divino. La unión hipostática, dos naturalezas completa divina, humana, y una sola persona eterna. No era como el nestorianismo, ¿se recuerdan? Que decía que habían dos naturalezas y dos personas. Y es dos naturalezas, una sola persona. Bueno, la unión hipostática es la doctrina de que en Jesucristo dos naturalezas completas y distintas, la divina y la humana, están unidas en una sola persona, hipostasis, de forma permanente e inseparable, según las cuatro negaciones de Calcedonia. ¿Se recuerda las cuatro negaciones? Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. O sea, sin confusión, las naturalezas no se mezclan entre sí para formar algo nuevo, como lo decía una de la herejía, que las dos naturalezas se fusionaban y teníamos a un hombre híbrido. ¿Mm? No, no se mezclan. La humana y la divina permanecen en su calidad sin mezclarse, sin una mixtura. Sin cambio, o sea, ninguna naturaleza se transforma en la otra, no es más hombre, menos Dios, no es más Dios, menos hombre, no, no hay cambio. Sin división, la persona de Cristo no se divide en dos sujetos y sin separación, la naturaleza permanece unida para siempre desde la encarnación. O sea, tenemos la terminología esencial para entender esta parte, naturaleza, physis natural o physis natura, el conjunto de atributos y propiedades que hacen que algo sea lo que es. La naturaleza divina incluye eternidad,
omnipotencia, omnisciencia e inmutabilidad. La naturaleza humana incluye finitud, corporeidad, capacidad de crecer y de sufrir. Por la parte natura. La persona hipostasis o persona, un sujeto individual de una naturaleza racional. La persona es quién y no qué. Es el centro de conciencia, voluntad y acción. En Cristo hay una sola persona, el Logo eterno. Y en tercer lugar, la unión hipostática, enosis, cartipostasin en el griego. Y esto nos habla de una unión de dos naturalezas en una sola persona. La unión ocurre en el nivel de la persona, no en el nivel de la naturaleza. Las dos naturalezas permanecen distintas mientras están inseparablemente unidas en la persona del Logos. Recordemos que los discípulos no nos dejaron un marco conceptual, ¿no? No nos dejaron los términos para explicar las dos naturalezas, divina y humana, 100% humano, 100% divino. Pero en el siglo II, siglo I, siglo II hasta el siglo V, los discípulos que eran discípulos de los apóstoles de Cristo nos ayudaron a dejar un marco conceptual que nos permite tratar de entender lo que la Escritura dice. Aunque yo creo que hay una influencia bastante más griega, que no sé si nos hace todos bien, en vez de tener una influencia mucho más hebrea, ¿no? Una concepción más hebrea. Pero bueno, dominaba el griego, dominaba un poquito estos siglos del 2 al 5, eh, y ahí se construye este marco conceptual que hoy día tenemos para tratar de entender de esa manera, de la manera griega, la, lo que significa la divinidad y humanidad de Jesús. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de la Escritura? Hablándonos de los atributos divinos de Jesús. Y esto hace que la Escritura no usa la terminología técnica de naturaleza y persona, pero enseña claramente la realidad que estos términos expresan. Presentamos primero los atributos y acciones divinas de Jesús. Primero, la preexistencia eterna. O sea, Jesús vivió antes de encarnarse. En el principio era el verbo, y antes que Abraham fuese, yo soy. Hablándonos estos textos de el Jesús que existe, coexiste con el Padre antes de su encarnación. Lo que el arrianismo decía todo lo contrario, ¿no? El arrianismo decía que Jesús no era consustancial con el Padre, sino que era creado, era el primer hijo de Dios, pero creado, y no era Dios. O sea, el arrianismo, como son los testigos de Jehová, niegan la divinidad de Cristo, no así la humanidad. Otro de los atributos, la omnisciencia. Señor, tú lo sabes todo. Conocías desde el principio quiénes eran los que no creían. Y en cuarto lugar, el objeto de adoración. Y le adoraron, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por lo tanto, estos atributos genuinamente humanos de Jesús, vimos los divinos, los humanos, el mismo Jesús que posee atributos divinos también experimenta de forma automática la condición humana. Nacimiento y crecimiento, dio a luz un hijo y primogénito, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, esto nos habla de la humanidad, ignorancia limitada, de aquel día y hora nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre que está en los cielos. Una manifestación genuina
de los límites asumidos en la encarnación. Hambre, sed y cansancio. Después de ayunar 40 días, tuvo hambre. El sufrimiento y la muerte, habiendo ofrecido ruego y súplica con gran clamor y lágrima, sueño y emoción, y estaban en la época, en la popa durmiendo. Bueno, la escritura atribuye ambos conjuntos de características a la misma persona, a Jesucristo. Solo la unión hipostática explica esto coherentemente. Así que, ¿dónde y qué principio podemos afirmar sobre la base de la teología de la unión hipostática? Los teólogos han desarrollado principios precisos para entender la unión sin caer en errores. Estos principios son guardianes de la ortodoxia cristológica. Principio 1. Las naturalezas permanecen distintas. O sea, una naturaleza divina no se convierte en humana, ni la naturaleza humana se convierte en divina. No hay mezcla, fusión ni transformación de ninguna de las dos naturalezas. Cada una retiene sus propiedades esenciales. Este principio refuta directamente el monofisismo que afirma que la naturaleza humana fue absorbida por la divina y el eutiquianismo que sostenía que ambas naturalezas se fusionan en una tercera. La herejía del monofisismo, absorción de la naturaleza humana, el eutiquianismo, fusión en una tercera naturaleza, el docetismo, negación de la humanidad real, y el apolinarismo, situación, sustitución de la mente humana por el logos. Bueno, esta herejía ya las vimos, ¿no? ¿Cómo declaró Calcedonia? La unión es sin confusión y sin cambio. Cristo no es una mezcla, sino una unión de ambas naturalezas. El principio dio dos, las naturalezas están inseparablemente unidas. Desde el momento de la encarnación, las dos naturalezas nunca se separan. Incluso en la muerte, cuando el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba y su espíritu humano estaba con el Padre, ambos permanecieron unidos a la persona del Logos. La muerte de Cristo fue la separación del cuerpo y el espíritu, no la separación de las naturalezas. Sin división, sin separación, es la definición de Calcedonia 451 después de Cristo. Este principio refuta el nestorianismo que postulaba una dualidad tan radical entre las naturalezas que resultaba en dos personas o sujetos distintos. En Cristo solo hay una persona indivisible, una sola persona, dos naturalezas. Tercer principio de Calcedonia. Cada naturaleza opera según lo que le es propio. O sea, la naturaleza divina realiza acciones divinas, crea el universo, sustenta todas las cosas, perdona pecado, conoce los corazones, estar presente en todo lugar, que es la omnisciencia. Y la naturaleza divina realiza acciones humanas, comer, dormir, crecer, sufrir, aprender por experiencia, morir, resucitar corporalmente.
O sea, cada naturaleza realiza lo que le es propio en su comunión con la otra. El verbo hace lo que pertenece al verbo y la carne lo que le pertenece a la carne. Esto fue dicho por el Papa León I en el tomo a Flaviano. Ustedes se acordarán que lo miramos. El tercer principio, y vamos con el cuarto principio de la Communication Idiomatum. O sea, hablamos de los atributos y las acciones de ambas naturalezas, ¿no? Se atribuyen a la persona de Cristo, aunque los atributos pertenecen a la naturaleza y se predican del sujeto personal. Me puse un gorrito porque me dio un frío. Algunos ejemplos válidos, por ejemplo. Jesús es omnipotente. ¿Tiene que ver con la naturaleza humana o divina? Divina. Son atributos de la naturaleza divina predicada de la persona. Segundo, Jesús tuvo hambre, atributo de la naturaleza humana predicado de la persona. Dios murió en la persona del Hijo, murió en su naturaleza humana. Evidentemente que esto marca límites, ¿no? Límites esenciales. No podemos decir que la naturaleza divina sufrió o murió porque la divinidad es imposible e inmortal. ¿Qué es lo que murió? ¿Qué es lo que sufrió en la muerte de Jesús? Evidentemente que la naturaleza humana. No podemos decir que la naturaleza humana es omnipotente u omnisciente. Los atributos pertenecen a la naturaleza, solo se predican de la persona. Y eso, bueno, es evidente, porque si dos naturalezas en una sola persona estamos viendo, y una de las cosas que hemos aprendido de las escuelas o las miradas cristológicas sobre la mirada arriba y la mirada abajo, es saber que estas dos naturalezas en una persona, que ninguna anula la una de la otra, pero que es evidente que la naturaleza humana de la que estamos mirando, de la que hablamos de esta unión hipostática, que es la unión de estas dos naturalezas, no de dos personas, no es la unión de dos personas, sino la asunción de la naturaleza humana por la persona preexistente del Logo eterno. O sea, el Hijo eterno de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana en la encarnación. Y esta es una buena pregunta, ¿no? Cuando Jesús asciende, ¿asciende solo como divino, no como humano? ¿Qué asciende? La naturaleza divina y la humana muere y se pulveriza, vuelve a la tierra. No, porque la naturaleza humana de Jesús venía de María, no venía de José. José no intervino, venía de María. Y por lo tanto, como había sido engendrado por el Espíritu Santo, no estaba transmitida en la sangre el pecado, de tal manera que el cuerpo del Señor Jesús no era igual en el sentido que los seres humanos o que de la misma María, porque el pecado no estaba en su sangre, ¿no? Lo que María le daba era la estructura humana, pero no traspasaba la sangre, no traspasaba nada, porque eso lo hacía el hombre, ¿no? Y aquí el hombre no interviene, interviene el Espíritu Santo. Por lo tanto, las características esenciales antropológicas que el hombre transmite en la concepción de un niño son las que se transmiten de parte del hombre, no así de la mujer. Por lo tanto, la estructura humana, evidentemente, vino fruto de María,
Pero cuando el Señor muere y resucita y asciende, ¿qué asciende? ¿Asciende solo su naturaleza divina, no la humana? La humana desaparece y la humana no puede volver a la tierra porque la tierra no fue tomado. O se produce una glorificación, una transformación del cuerpo de Jesús para afiatarlo con lo divino y asciende ambos. Bueno, es evidente que el cuerpo del Señor Jesús era semejante a todos nosotros. Ver a Jesús era como ver a cualquier hombre. El profeta inclusive dice que no era deseado, ni era hermoso, ni nada, era común y corriente. Pero lo que aquí hay que entender, lo que dice Esteban cuando tiene esa visión, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y después de resucitar, ¿se recuerdan? Cuando aparece en esa sala donde estaban los discípulos, pero no estaba Tomás. ¿Y Tomás qué dice? Mientras yo no lo vea, no meta mi dedo en su costado, en sus manos, no creeré que resucitó. Bueno, el Señor se apareció, metió su dedo en el costado, etcétera, etcétera, y termina, mete su dedo en el costado, o sea, toca carne, pero no la carne nuestra, no la carne que se pudre, porque Jesús estuvo 3 días muerto, y esa carne no se pudrió, no se descompuso como el caso de Lázaro, y es de ya. Entonces, cuando asciende, asciende como hombre Dios. Y Jesús permanecerá eternamente en la misma condición. Porque bueno, ya lo redimí, etcétera, etcétera. Ahora subo, me saco la capa de hombre, subo como Dios y vuelvo al Padre. Pero Jesús no volvió al Padre, no volvió al seno del Padre. Volvió al cielo de los cielos, creado como herencia para su Hijo. Y ahí se sentó a la diestra. No nos olvidemos que diestra no significa posición geográfica, significa autoridad, ¿no? Entonces, el Señor asciende como hombre, y recuerde las palabras del ángel en el capítulo 1, verso 11 del libro de los Hechos. Este mismo Jesús, este mismo que habéis visto, este mismo volverá. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero no existe un hombre Jesús que existiera independientemente y luego se uniera al logo. La iniciativa es del logo, el verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. Eso es claro, ¿no? Este principio refuta toda forma de adopcionismo que sugiera que Jesús fue un hombre ordinario, adoptado por Dios en algún momento de su vida. ¿Mm? En algún momento de su vida. Este principio refuta toda formación de adopcionismo que sugería que Jesús fue un hombre ordinario, adoptado por Dios en algún momento de su vida. O sea que Jesús era un hombre exaltado, pero no Dios. Ahora, fíjense las aplicaciones prácticas de la unión hipostática. En primer lugar, para salvación. Solo alguien que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre puede salvarnos. Como Dios tiene poder, como hombre puede representarnos y morir en nuestro lugar. La unión hace posible la mediación. En el caso de la oración, adoramos a una sola persona, Jesucristo, que es Dios encarnado, no a dos Cristos, sino a un Cristo en dos naturalezas. Toda adoración a Jesús es adoración a Dios. Para la imitación, Cristo es nuestro modelo de humanidad perfecta. Somos llamados a imitar su humanidad, obediente, amorosa, sacrificial, no su deidad, la cual sería imposible. La encarnación es permanente. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo yo? Jesús ascendió como hombre Dios y permanecerá eternamente así.
El Hijo de Dios permanecerá para siempre, el Dios hombre. La humanidad ha sido exaltada a la diestra de Dios en Cristo y nuestra naturaleza está glorificada en el trono del universo. Así que imagínense, quizá esta sea una de las quizás más dificultades para entender la cristología. Cuando Jesús asciende solo su divinidad, asciende con su humanidad, asciende a ambas. Cuando regresa como logo o permanece como hijo de Dios o como hijo del hombre. Bueno, son preguntas que acabamos de responder. Asciende, ya no vuelve como logo al Padre, sino que va al cielo de los cielos creado, según Hebreo 1, capítulo 1, verso 1 al 4, que el Señor le ha dado una herencia al Hijo. Asciende, así lo dice Esteban, que vio al Señor sentado en el tercer cielo, y ahí el Señor permanecerá eternamente Dios hombre. Eternamente. Imagínense, Dios hombre. Bueno, recordamos un poquito sobre los oficios, ¿no? Los tres oficios de Cristo. Para muchos, comentaristas, todo, los primeros dos oficios, profeta, sacerdote, se cumplieron y el rey o el ungido supremo está por cumplirse en la venida del Señor. Ahora en la segunda venida se cumplirá como rey. Y esto nos hace pensar en el desarrollo del munus triplet que miramos en la clase pasada, sobre la raíz histórica. La doctrina del triple oficio fue desarrollada de forma sistemática por Juan Calvino en el siglo XVI. Aunque tiene raíces en la teología patrística y medieval, Calvino organizó su discusión de la obra de Cristo en torno a estos tres oficios. Y esta estructura se convirtió en estándar en la teología reformada y protestante. El significado de Cristo, los tres oficios, tienen raíces profundas en el Antiguo Testamento. Profeta, sacerdote y rey, o reyes, eran ungidos con aceite como señal de haber sido apartados por Dios. El término Mesías, en hebreo, Mesías, o Cristo, en el griego, Christos, significa literalmente el ungido. Jesús es el ungido supremo que cumple tres oficios perfectamente y de forma definitiva. Estos tres oficios, una visión conjunta, profeta, revela la voluntad de Dios, enseña con autoridad y proclama el Evangelio, sacerdote, ofrece sacrificios perfectos, intercede continuamente y media entre Dios y el hombre, y rey, gobierna sobre creación, reina en corazones creyentes y establecerá su reino eterno. Aquí es donde quizás el judaísmo rechaza a Jesús por el hecho de que ellos piensan que cuando venga el Mesías habrá paz en la tierra. Habrá paz en la tierra, ninguna nación se levantará contra otra nación, ni tribu contra otra tribu, porque no entienden que el tercer oficio de rey, aunque fue puesto ahí en la cruz, rey de los judíos, este oficio no se ha cumplido. Pero ahora cuando venga el Señor se cumplirá el oficio. Sí establecerá la paz que tanto los judíos piden como señal del Mesías. Y por eso que no aceptan a este Mesías, porque el oficio de rey no se cumple todavía. Una vez cumplido el oficio de rey, establecerá por 1000 años la paz. Por 1000 años. Y al mirarlo desde la perspectiva del profeta, aquel que revela a Dios, que da a conocer a Dios, a quien visibiliza a Dios invisible,
en la imagen del Dios invisible, y un profeta es alguien llamado por Dios para hablar en su nombre, revelar su voluntad y llamar al pueblo a la obediencia. Los profetas del Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios y proclamaban al pueblo con autoridad delegada. Ahora, Cristo, el profeta supremo prometido por el Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dice que Dios les proveerá un nuevo profeta, y Moisés lo dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Se recuerda la pregunta que Jesús hace a los discípulos? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: Jeremías, Elías, un profeta. Estaban refiriendo a esta profecía de Deuteronomio, dada por Moisés. Así que los apóstoles identificaron explícitamente a Jesús como el cumplimiento de esta promesa. Pero Cristo supera incomparablemente a todos los profetas anteriores. No solo habla la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Y aquí hay una diferencia sustantiva, ¿no? Recuérdense que los profetas del Antiguo Testamento, tanto menores como mayores, eran voces, voces en el tiempo y espacio. Y la última voz fue Juan el Bautista. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Este es el más grande profeta. Y así se identificó Juan: soy una voz que clama en el desierto, preparar camino para el Señor. Así que tuvimos la voz profética de Isaías, la voz profética de Jeremías, la voz profética de Ezequiel, de Daniel, aunque los judíos no lo consideran profeta, está en los libros, lo he escrito. Y luego tenemos los profetas menores: Osea, Joel, Jonás, Abacú, Abdía, Malaquía, Ageo, Zacarías, etcétera, lo que llamamos los 12 profetas. En la Biblia hebrea son solo un libro. Fueron voces que anunciaban la venida de este profeta, que no era un profeta limitado y humano, una voz que se perdería o se conservaría en el tiempo. Esta era la voz, porque esta no es solo la voz, es la palabra misma, revelada, declarada por Dios. Es una palabra encarnada, el Logos encarnado. Por lo tanto, en el principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús no trae un mensaje de Dios, Él es el mensaje de Dios en persona. Y ahí está el nivel supremo de este profeta, a diferencia de lo otro. Y no solo es la última voz y la voz que constituye, que es la suma de todas las voces de los profetas mayores y menores, pues establece que esta voz es la voz a la que hay que poner atención. Y el autor de Hebreos lo dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no hay revelación superior posible que la que ya tenemos en Jesucristo. Jesús es la última voz, porque esta voz es la misma palabra de Dios. ¿Requerimos más profetas que nos indiquen al Mesías? No. Ya tuvimos 1500 años de profecía indicando al Mesías que ha de venir. Y si hay profeta, porque no hay que menospreciar la profecía, no los profetas, no hay que menospreciar las profecías, pero estas profecías deberían estar enclavadas en anunciar el regreso del Mesías, y no los profetas que pillamos hoy hablando de autos y que Dios te tiene
un Mercedes-Benz, una casa con mansarda, y etcétera, etcétera, y toda la tontería que escuchamos, ¿no? Y gente que anda poniendo la cabeza para que le digan una palabra, sabiendo que la Biblia nos dice que hoy nos habla por el Hijo, no por profetitas o profetillas, como dijo alguien por ahí. Insisto, yo no menosprecio las profecías, pero entiendo que los profetas post resurrección deben ser profetas que anuncian que el Señor vuelve. Ahora, los aspectos del oficio profético de Cristo. Fíjense ustedes, revela al Padre. Jesús reveló perfectamente el carácter y la voluntad de Dios. A nadie le dio jamás, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo del Padre, le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién nos puede dar una revelación más objetiva, más exacta, más perfecta que el mismo que estuvo con el Padre? Enseñó con autoridad. La enseñanza como quien tiene autoridad y no como los escriba. Esto es lo que yo les decía, no sé si a ustedes o en una clase en la universidad, me parece que hablando sobre la introducción a la Biblia hebrea, a un curso de magíster allá en República Dominicana, de que justamente hoy día la gente escucha una palabra y dice, oh, qué tremenda palabra, qué potente palabra, pero nadie dice que, wow, que predica con autoridad. Porque esto es lo que diferenció a Jesús de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todos los que en su época estaban, la gente que admiraba, además de los milagros y todo, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces hoy día de los pastores dirán, wow, qué autoridad. No, dicen un montón de cuestiones. Oye, la corbata está linda, oye, que se veía bien el pastor, o que tiene buena voz, FM, frecuencia modulada. Pero nadie dice, wow, qué autoridad tiene este hombre. ¿No hace falta eso? ¿No hace falta autoridad y poder en los púlpitos? Que los púlpitos están carentes de poder, carentes de autoridad. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo mismo es el contenido del Evangelio. No hay que inventarlo. Jesús profetizó su propia muerte y resurrección. Cristo continúa su oficio profético hoy a través del Espíritu Santo y la predicación o los predicadores fieles son portavoces de Jesús. Cada uno de nosotros somos una voz pequeñita anunciando la gran voz. ¿Ah? Somos una voz AM proclamando la voz FM que es Cristo. Ahora, como nuestro profeta supremo, Cristo nos revela a Dios y nos enseña la verdad. La respuesta apropiada es escuchar su voz en la Escritura y obedecer su enseñanza. Nosotros tenemos que escuchar y poner nuestra mirada en Jesús. Hay buenos predicadores, yo no lo ignoro. Hay buenos predicadores, buena gente, pero yo no sigo predicadores, yo no sigo gente. Yo soy seguidor de Jesús. Me interesa lo que Jesús ha dicho en los evangelios, lo que la Biblia habla de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por eso que estoy atento a las Escrituras y no a escuchar a un predicador en YouTube, por lo bueno que puede ser. Recuérdese la actitud de los verianos, que aunque era Pablo quien le estaba predicando, ¿qué dice el texto de Hechos 17, 11 y 12? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, era Pablo predicando y los verianos lo cuestionaban igual. Miraron la escritura a ver si tenía que ver lo que Pablo decía con las escrituras.
importa que fuera Pablo, no importa que fuera el pastor que sea, por el respeto que hay que tener a los pastores, pero hay que escudriñar la escritura a ver si es que dicen lo que la Biblia dice. Y siento yo que ningún pastor debería sentirse ofendido o afectado porque alguien critica su prédica. ¿Por qué? Tenemos que crear gente que piensa en la iglesia, no que se come el pescado con todas las espinas. No. Y por eso que tenemos los pastores que ser estudiosos de las escrituras, como los verianos, cada día. No el sábado en la noche preparando la predica, ¿qué predico mañana en la mañana? No, 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 no. Hay que escudriñar cada día las escrituras, escudriñar el libro de Efesios. Acabamos nosotros de escudriñar todo el libro de Efesios en la iglesia y estamos comenzando con todo el libro, 50 días, con el libro de Hebreo. Día a día, profundizando con toda la iglesia en los devocionales que hacen los pastores y hacen los líderes de iglesias en devocional por WhatsApp, ponen un videito de 10 minutos para que toda la iglesia los vea por 50 días, 40 días estuvimos con Efesio y ahora estamos 50 días con Hebreo, verso por verso. Porque ¿qué dice el texto que acabamos de citar? ¿Qué dice el verso 12? Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una manera de que la iglesia crezca es escudriñar las escrituras. Ahí lo dice el texto clarito. Escudriñaban cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, crecieron en mujeres distinguidas, mujeres verianas, y en hombres verianos, gente que escudriña la escritura. Así que esta voz del Padre en la transfiguración resume la obligación del discípulo ante el profeta supremo. No solo admirar su enseñanza, sino obedecerla. Cristo habla hoy a través de las escrituras inspiradas y la predicación fiel. En esa visión de la transfiguración, donde apareció Elías, el profeta y Moisés la ley, desaparecieron. ¿Y qué dijo la voz que se escuchó? Este es mi hijo amado, a él oí. No dijo, oigan a Moisés, oigan a Elías. No, dijo, a él oí. Y el oficio del sacerdocio, la epístola a los hebreos, desarrolla extensamente el tema de Cristo como sumo sacerdote. Su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico en aspectos decisivos. Sacerdocio levítico, temporal, hereditario, pecador, sacrificio, repetido acceso anual al lugar santísimo, sin principio Melquisedec ni fin registrado, superior a Leví, anticipado al sacerdote rey definitivo. Sacerdocio de Cristo, eterno, personal, sin pecado, sacrificio único y definitivo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya el sacerdocio no es de Leví, es de Judá. Algunas calificaciones únicas. Verdaderamente humano, puede compadecerse, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sacerdote no necesita ofrecer sacrificio por él como los sacerdotes levíticos, que debían primero ofrecer el sacrificio por sus propios pecados antes de poder hacerlo por el pueblo. Esta doble cualificación, humanidad genuina y sanidad perfecta, santidad perfecta, hace de Cristo el único mediador posible. Así que Cristo ofreció el sacrificio perfecto y final por el pecado a sí mismo, a diferencia de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, que debían repetirse constantemente. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Efapaj es la palabra, una vez y para siempre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los aspectos del oficio: entrada al lugar santísimo celestial. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al lugar santísimo terrenal una vez al año con sangre de animales. Cristo entró al lugar santísimo celestial con su propia sangre y habiendo obtenido eterna redención. Cristo no solo murió por nosotros, ahora vive para interceder por nosotros permanentemente, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes levíticos morían y eran reemplazados. Cristo vive eternamente y su sacerdocio no tiene sucesor ni necesita sustitución. Acerquémonos con confianza. Me encanta este verso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, sin, sin mancha y en plena certidumbre de fe. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ha abierto el camino a la presencia de Dios para nosotros. El velo del templo fue rasgado, ya no requerimos mediadores humanos para suceder a Dios, tenemos a Cristo. 4:16 de Hebreo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 4:16. Esta es una invitación a descansar enteramente la realidad del sacerdocio de Cristo. Podemos orar con confianza porque tenemos un sumo sacerdote que nos representa perfectamente en los cielos. Perfectamente. Cristo como rey y gobernante soberano. Un rey es alguien llamado por Dios para gobernar sobre su pueblo, administrar justicia, defender al pueblo de su enemigo y guiar al pueblo en obediencia a Dios. La realeza de Cristo no es una metáfora, es una realidad cósmica, presente y escatológica. El rey mesiánico anunciando, rechazado y exaltado. Bueno, este rey mesiánico tiene un nacimiento, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, una entrada triunfal, hosana al hijo de David, eres el rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en la cruz, ascensión y gloria exaltado a la diestra de Dios, reina sobre ahora como rey de reyes y señor de señores. Los tres reinos de Cristo: el reino de poder, el reino de gracia y el reino de gloria. Reino de poder universal y presente, reino de gracia espiritual y presente, y reino de gloria escatológico y futuro. Funciones del rey: defiende a su pueblo, administra justicia, gobierna y guía a la iglesia y somete a todos a sus enemigos. Es lo que hace el rey. Veamos, para terminar, las implicancias prácticas al someternos al señorío de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Como nuestro rey, Cristo tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. No es suficiente confesar su señorío con los labios, se requiere obediencia práctica en cada área de la existencia. La demanda del rey: someterse a su señorío en el trabajo, en las relaciones, en el uso del tiempo y el recurso, en las decisiones éticas y vocación,
la promesa del Rey al mismo tiempo podemos confiar en que nuestro Rey nos protegerá, nos guiará por su palabra y por su espíritu. Y una síntesis de los tres oficios. Cristo ungido, supremo y mediador único, como profeta, como sacerdote y como rey. Los tres oficios son compartimentos separados, sino facetas de una única misión mediadora. Cristo revela, redime y gobierna como la misma persona. El ungido de Dios, el profeta, sacerdote y rey, en perfecta unidad cada uno de los oficios. La encarnación existe para la expiación, la unidad orgánica central. Hemos visto que la persona y la obra de Cristo forman una unidad inseparable. La unión hipostática, Dios verdadero y hombre verdadero en una sola persona, es la condición de posibilidad de todo el triple oficio. Solo es Dios hombre, puede revelar al Padre con autoridad absoluta y hablar desde dentro de la experiencia humana. Solo el Dios hombre puede ofrecer un sacrificio de valor infinito y solo el Dios hombre puede reinar sobre la creación y reinar en los corazones humanos. Pablo lo resume de una manera magistral, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La mediación requiere al mediador pertenezca a ambos lados, a lo divino y a lo humano. Solo la unión hipostática hace esto posible. Cristo es quien para hacer lo que hizo. Así que hagamos la síntesis final de la clase. Primera parte, la unión hipostática. Recuerden, dos naturalezas en una sola persona, verdaderamente Dios, verdaderamente humano, en una sola persona. Cristo como el profeta, el revelador supremo, que no solo es una voz, es la voz, y que es la palabra encarnada para cumplir el oficio del profeta. Sacerdote como mediador que ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto y eterno y que vive para siempre intercediendo por todo lo suyo en el lugar santo. Y rey, el gobernador soberano que reina ahora sobre toda la creación, reina en los corazones de los creyentes por el Espíritu y regresará para establecer su reino eterno de gloria. Próxima clase, la segunda parte, hablaremos de la expiación y los estados de humillación y exaltación de Cristo, la preparación recomendada en Hebreos 9 y 10 sobre el sacerdocio y el sacrificio, y la reflexión final. La encarnación existe para la expiación, y la expiación es posible solo por la encarnación. La persona y obra de Cristo son inseparables. Conocer a Cristo es conocer al Dios que se humilló para exaltarnos, que murió para darnos vida y que reina para llevarnos a su gloria eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así hemos llegado al final de la clase, queridos, para seguir animándoles a seguir profundizando la lectura del manual sobre Cristología y para aquellos que se desafían un poquito más, hacer las tareas. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente martes. Bendiciones a todos.